TCP Wrappers se compone de 5 programas. TCPD es el daemon de TCP Wrappers. TCPD Match predice cómo el TCPD manejaría una petición en específico. TCPD CHK verifica las reglas de control del acceso contenidas en los servicios host.allow y host.den. SafeFinger, versión de Finger, para la implementación del Finger regresivo. Treeform permite probar si el sistema es capaz de reconocer que la máquina la está conectando. El TCPD soporta una forma sencilla para controlar los accesos a los servicios ofrecidos por nuestro sistema, los cuales pueden ser manejados ya sea por máquina o servicio o por combinaciones de ambos. Revisa que el servicio esté siendo solicitado y desde dónde, con base a reglas de control de acceso que se encuentran en los archivos host.allow y host.den, normalmente ubicados bajo el directorio /etc:/host.allow. Contiene las reglas que especifican las máquinas y servicios que están autorizados. Host.den contiene las reglas que especifican las máquinas y servicios que no estén autorizados para ser utilizados en nuestro sistema. La configuración de estos archivos se realiza en el formato lista-demons, lista-host, abre corchetes, comando shell, cierra corchetes, donde lista de demons es la lista de los nombres de los demons, servicios, lista host, lista los nombres, direcciones o patrones de host que serán comparados con el nombre o dirección del host cliente que realiza la petición del servicio. Esta comparación se realiza de manera secuencial, línea por línea, empezando por el archivo host.allow y terminando por el host.den. La búsqueda se suspende cuando una regla de control de acceso es activada. Comando shell es el comando o comandos que podemos ejecutar normalmente. Se utiliza para implementar el registro de solicitudes. Existen básicamente 3 palabras claves que pueden utilizar en ambos archivos. All. Se refiere a cualquier host o servicio de red. Local. Se refiere a todos los hosts dados de alta en el archivo etc host de nuestro sistema. Y except se usa para incluir algún host o servicio. Permite que las listas separadas sean combinadas en la misma línea. Eso es cuando manejamos el except. Cuando except es utilizada entre dos listas, la lista de servicios se explica a todas las entradas contenidas en la primera lista, excepto a aquellas contenidas en la segunda lista. Para entender mejor el uso de estas palabras claves, consideremos el siguiente ejemplo de la línea en el fichero host.allow. Ahí vemos el ejemplo donde estamos haciendo una excepción entre una lista y otra. En dicha línea estamos indicando que permitimos el uso del servicio de FTP proporcionado por BSFTPD a todos los ordenadores del dominio Instituto de Robótica, excepto a los ordenadores de nombre Amparo y Gloop. TCPD-CHK y TCPD-Match. TCP Wrappers viene con herramientas para verificar sus normas. TCPD-CHK, comprobador de configuración de TCP Wrappers, y TCP-D-Match, el oráculo entre comillas de TCP Wrappers. TCPD-CHK examina la configuración de TCP Wrappers e informa de los problemas potenciales y reales que pueda encontrar. Analiza buscando mala sintaxis, malos nombres de ruta, malos nombres de host o de direcciones IP, verificación host IP,
Servicios para los que hay normas pero no están cubiertos por TCPD. TCPD Match predice cómo manipularían los TCP wrappers una petición de servicio específica. Su sintaxis es TCPD Match, entre paréntesis el daemon y entre paréntesis el host. IPFWADM se utiliza para configurar, mantener e inspeccionar los cortafuegos IP y las reglas de contabilidad del núcleo de Linux. Estas reglas se pueden dividir en 4 categorías diferentes: contabilidad de paquetes IP, cortafuegos de entrada IP, cortafuegos de salida IP y cortafuegos de reenvío. Para cada una de estas categorías se mantiene una lista separada de reglas. Las peticiones de cortafuegos y de contabilidad del núcleo de Linux proporcionan mecanismos para contabilizar paquetes IP, para construir cortafuegos basados en el filtrado a nivel de paquetes, para construir cortafuegos que usen servidores proxy transparentes mediante la redirección de paquetes a conectores socket locales, y para el reenvío de paquetes enmascarados como con IP Masquerade. La administración de estas funciones se mantiene en el núcleo mediante 4 listas separadas, cada una de las cuales contiene reglas. Ninguna, una, dos, puntos suspensivos. Cada regla contiene información específica sobre las direcciones de origen y destino, protocolos, número de puertos y algunas otras características. Un paquete se ajusta a una regla cuando las características de una regla se ajustan a la dirección IP de ese paquete. Estas reglas se pueden dividir en 4 categorías diferentes. Reglas de compatibilidad de cortafuegos IP. Se usan para todos los paquetes IP que son enviados o recibidos por la interfaz local de red. Cada paquete se compara con la lista de reglas, y en caso de coincidencia se incrementan los contadores de paquetes y bits asociados con las reglas. Reglas de entrada de cortafuegos IP. Estas reglas se aplican a los paquetes IP entrantes. Todos los paquetes que llegan por alguna interfaz local se comprueban con las reglas de entrada. La primera regla que se verifica determina la política que se usa. Cuando no se ajusta a ninguna regla, se utiliza la política por defecto. Reglas de salida de cortafuegos IP. Estas reglas definen los permisos para enviar paquetes IP. Todos los paquetes que están listos para ser enviados por una interfaz local son comprobados con las reglas de salida. La primera regla se cumple, determina el comportamiento que se aplica. Cuando no se ajusta a ninguna de las reglas, se utiliza la política por defecto. Reglas de reenvío de cortafuegos IP. Estas reglas definen los permisos para el reenvío de los paquetes IP. Todos los paquetes enviados por un host remoto con destino a otros hosts remotos se comprueban con las reglas de reenvío. La primera regla que verifica un paquete determina la política que se utilizará. Cuando no se verifica ninguna regla, se aplica el comportamiento por defecto. Tenemos opciones. Las opciones reconocidas de IPFWADM se dividen en varios grupos diferentes. Categorías. Las siguientes opciones se usan para seleccionar la categoría de reglas a las que se le aplican los comandos. Raya A, entre paréntesis la dirección. Reglas de compatibilidad IP. Opcionalmente se pueden especificar un sentido in, out, both, indicando si solo se deben contar paquetes de entrada, de salida o de ambos tipos. La opción por defecto es both. Raya I, reglas de entrada al cortafuegos IP. Raya O, reglas de salida de cortafuegos IP. Raya F, regla de reenvío de cortafuegos IP. Raya M, administración de IP masquerading. Esta categoría solo puede usar en combinación con el comando raya L o el comando raya S para fijar el tiempo de expiración. Se tiene que especificar
exactamente